cambiar un poquito nuestra manera de nuestro pensamiento, que de hecho, fíjense que este tipo de actividades deberíamos de realizarlas, yo creo que muy seguido, y en muchos lugares, ¿no? Porque hay ocasiones en que, pues a veces, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de tiempo, también anda uno luego muy presionado, y al hacer este cambio, obviamente que tu pensamiento dejas de estar en donde deberías de estar, ¿no? Entonces, que normalmente a veces pasa de que estás recordando cosas del pasado y no vives el presente, y a veces estás pensando en el futuro, ¿no? Que es alguna de las situaciones que, bueno, no por presumirles, pero a mí me pasa, ¿no? Entonces, pero bueno, es parte de esto que tenemos que estar viviendo, ¿no? Sí se ve bien la imagen, ¿verdad? Hasta sale ahí en el famosísimo lince, ¿verdad? Ahí está, mírenlo. No se mueve. Siempre está en la misma posición. Bueno, entonces pues vamos a comenzar. Los días pasados hemos estado viendo, sobre todo las clases anteriores, hemos visto algunos temas relacionados con esto de termodinámica, ¿no? Y también vimos lo relacionado a la famosa, ¿se acuerdan de ese video que nos compartió su compañera? En este caso que fue un video de un físico español, que se apellida Santoloaya, ¿sí lo recuerdan? En el cual estuvimos viendo el tema de la entropía, ¿no? Que nos decía que es un desorden. De cierta manera, ese es lo que nos hizo favor de dar a conocer, que muchas veces se conoce como desorden como tal, pero él nos dio una introducción de manera muy general en relación a toda la información que se lleva, ¿no? Y la verdad, pues estuvo bastante completa todo eso que nos compartieron a través de esos videos, ¿no? Bueno, pero tenemos que continuar con parte de otros temas, aunque también hizo ahí mención de las máquinas de vapor, que también es una aplicación que tiene la parte de la termodinámica, los motores. En este caso, eso se mencionó de los motores de vapor, también tiene que ver con lo de los automóviles y una gran cantidad de aplicaciones. Pero también es importante mencionar que existe, ¿verdad? Así como recordamos que existe el producto triple del agua, también observamos que tanto la parte líquida, la parte sólida, y en el caso de vapor, que son los tres estados en los cuales se comporta el agua, también podemos observar que tanto los sólidos como los líquidos sufren una dilatación. Y eso tiene que ver un tanto con la parte de la temperatura, ¿no? Y ya mencionamos algunas fórmulas en clases anteriores de la manera con la cual podemos hacer la conversión de grados centígrados, en este caso a grados Fahrenheit, y luego de grados Fahrenheit a grados centígrados, y viceversa, ¿no? También está la temperatura en grados Kelvin, que esa es otra de las características que podemos observar en referente a las diferentes conversiones de unidades, ¿no? Recordando que los grados Kelvin, pues básicamente son unidades científicas. Los grados Fahrenheit se refiere en este caso, a las unidades en cuestión del clima, y los grados centígrados básicamente se tomaron en cuenta porque fue, en este caso, el punto de ebullición del agua, ¿no? Que tiene esa relación, que es un uso, por llamarlo, más común que los anteriores. Pero bueno, a final de cuentas, lo que se pretende es identificar y poder darnos cuenta que existe ese tipo en este caso, de conversión de esas respectivas unidades. Bueno, entonces ya hablando un poquito de lo que anterior hemos estado mencionando, pues vamos a hablar sobre algunos ejemplos, ¿no? Y como les comentaba, este tema de termodinámica es bastante amplio. Pero para ello vamos a hacer unas pequeñas conversiones para comenzar con esta información. Entonces tenemos, permítanme tantito. Entonces, al hablar de la termodinámica, pues también tenemos que hablar, como les decía, tanto de los sólidos, los líquidos y de los gases. Bueno, vamos a hacer un ejemplo en relación a la temperatura. Permítanme. Entonces, comenzamos con lo siguiente. Entonces, a menudo dice que tenemos, en este caso, vamos a hacer la conversión. Fíjense, dice que ¿cuál es la temperatura? Vamos a hacer este ejercicio. Pregunta, ¿cuál? ¿Sí? ¿Cuál es la temperatura? ¿Cuál es la temperatura ambiente? ¿Cuál es la temperatura ambiente? En este caso vamos a indicar que son 72 grados. En este caso, en la escala de Fahrenheit, ¿sí? En las escalas
en las escalas de Celsius, ¿sí? Y en este caso, Kelvin. Celsius y Kelvin. ¿Va? Ese es un pequeño ejercicio. A ver, ingenieros, por favor, si gustan comenzar a resolverlo, por favor, ahí en sus espacios donde se encuentren, por favor, empiecen a plantear este ejemplo de esas conversiones de unidades. ¿Y una vez otro? Pues sí, de una vez. ¿Vale? Ahí les va. Dice el siguiente ejemplo. Vamos a escribirlo aquí. Los puntos de ebullición ¿sí se alcanza a ver la letra, ingenieros? Sí, profe, se ve bien. Ok. Entonces los puntos de ebullición y fusión, coma, a la presión atmosférica, a la presión atmosférica, coma, atmosférica del alcohol etílico, coma, del en este caso del alcohol etílico, en este caso son menos 117 grados centígrados y 78.5 grados centígrados, ¿no? Respectivamente. Respectivamente. ¿Vale? Coma. O punto y aparte, ¿sí? Punto y aparte. Convertir, ¿sí? Convertir estas temperaturas a la escala de Fahrenheit. A la escala de Fahrenheit. ¿Ok? Ahí está. Ahí tenemos esos dos ejemplos en los cuales vamos a estar hablando en relación a la conversión de unidades. Entonces, adelante, ingenieros, por favor, ¿qué resultados opinan respecto a estos ejercicios? Por favor. ¿Tienes ingenieros? ¿Mande, profe? ¿Ya terminaron? ¿Ya resolvieron el primer ejercicio? El primer ejercicio sí tengo de 72 Fahrenheit, desde 72 Fahrenheit a Celsius me da 77.77. Ay, no es cierto.
Perdón, A ver, me a ver, equivoco. chequelo, no puede ser. A ver, En no los permita. Celsius da 22.22. Entonces, a ver, si hacemos la operación, cómo la planteamos? Entonces, la temperatura que nos está pidiendo es en grados centígrados, ¿no? Entonces voy a poner T subíndice C. ¿Eso es igual a cuánto, ingenieros? ¿Qué unidad, qué datos tenemos que utilizar? ¿El punto de ebullición? Ok, en el caso de 72 grados Fahrenheit a Celsius. Entonces nos queda 5, ¿qué? 5 novenos, o cómo lo plantearon. 5 novenos, 72, la temperatura que nos dan, Ok, en menos este caso, 32. 72 grados nada más, ¿verdad? Sí, nada Fahrenheit. más. Ok, 72 grados nada más. Así. Y se le Menos, resta 32. menos 32. Y todo esto a final de cuentas van a ser grados centígrados, ¿no? De esta manera. Y de Así esa es, forma, profe. con esa fórmula nos da ¿cuánto? 22 punto ¿qué? 22.22. 22.22, en este caso ya la conversión a grados centígrados. ¿Va? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Cómo haríamos el otro ejemplo? Entonces nos lo está pidiendo en grados Kelvin, entonces T subíndice K. ¿A qué es igual? Es la misma fórmula, solo que al final se le suma 273.15. Entonces nos queda 5 novenos y la diferencia de 72 grados, en este caso Kelvin, menos 32 grados, eso más, ¿o cuánto? ¿Cuánto me dijeron? Se le suma 273.15. Más 273.15. Este dato de grados, ¿es en grados Kelvin o en qué unidades? Ese 273, ¿en qué unidades es? En Kelvin. Punto 273.15, en este caso en escala de Kelvin. Y ahí de esa manera vamos a obtener el resultado que nosotros queremos. Recordando que este dato de 273.15 se refiere al punto triple de ebullición del agua, ¿no? En donde coincide la parte, en este caso, que es sólida, vapor, y la parte líquida, ¿de quién? Pues en este caso de ese líquido que es H2O. ¿Qué resultado entonces obtenemos, ingenieros, de esa temperatura en la escala de Kelvin? O prácticamente, ¿sí adelante? ¿Cuánto? 255.92. 255.22. No, 92. 295.92. A ver, ¿se suma o se resta? Se restan los 273. Yo tengo con un signo positivo. Más bien se sumaría, ¿no? Serían 295. 295.37, en este caso en unidades de Kelvin. Ahí chequen ese dato. Prácticamente este resultado es el que corresponde a la temperatura, ¿no? En temperatura en la escala de centígrados, o sea, 22.22 grados, aquí lo puedo sustituir, ¿no? Que también lo puedo escribir así, ¿verdad? Así también, ingenieros. Me quedaría así que son 22.22 de grados centígrados. Claro, en este caso tendríamos, no los eliminaríamos, ¿verdad? Pero sí los indicamos de esa manera. ¿O qué ondas? Por 200, ¿qué? 73.15 de grados centígrados. ¿O no? ¿O cómo ven, ingenieros? ¿Sí o no? Coincido, profe, así es. Y de aquí nos da 295. ¿Punto qué? Punto 37 en escala de Kelvin. Aunque aquí está representado en grados centígrados, pero el resultado como tal son en unidades de Kelvin, ¿sale? De esa forma nos queda el resultado, que también es otra opción. ¿Sí es correcto, ingenieros, o no? A ver, verifique. Bueno, pues ahí está parte del resultado, ¿no?
Entonces, ese es para el primer problema. Para el segundo, ahora dice, los puntos de ebullición y fusión a la presión atmosférica del alcohol etílico son de menos 117 grados centígrados y 78.5 grados centígrados respectivamente. Convertir esas temperaturas a la escala de grados Fahrenheit. Bien, a ver, ingenieros, por favor, apliquen sus conocimientos. En menos 117 Celsius me da menos 178.6 Fahrenheit. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder obtener ese resultado? ¿Qué fórmula utilizamos? Para que igual todos tengan la oportunidad de identificar eso, ¿no? Es la de 9 quintos por los grados Celsius que tengamos y se le suma... Entonces le pongo TF, T sub índice F, ¿verdad? Porque lo voy a convertir en grados Fahrenheit, ¿correcto? Sí. ¿Sí? Luego es igual a... ¿Ingenieros? 9 quintos por la temperatura en grados Celsius. Por la temperatura en grados Celsius. Entonces empezamos con el signo negativo o con el signo positivo. Con el negativo primero. Menos 117 en unidades de grados centígrados. ¿Y luego? ¿Luego, ingenieros? Le suma 32. Y le sumamos 32, ¿qué grados centígrados? ¿O en qué escala? Sí, en centígrados. Ok, en grados centígrados. ¿Y qué más? ¿Qué más, ingenieros? Creo que sería todo, ¿no, profe? Cerramos el paréntesis, ajá. ¿Y esto aquí es igual? ¿Ese resultado aquí va a ser igual? Menos 178.6 grados centígrados. ¿Menos 100 qué? 78. Menos 178.6. Punto 6 de, en este caso, grados, en este caso en escala de Fahrenheit. ¿Correcto? Entonces, ahí está el primer resultado, ¿no? Lo que se refiere a ese punto, se refiere al punto de ebullición del alcohol etílico, ¿no? La presión atmosférica. Ahora nos falta encontrar, en este caso, ahora el punto de fusión, ¿verdad? Punto de fusión con respecto a la presión atmosférica del alcohol. Entonces, igual vamos a escribir que la temperatura, en este caso, corresponde a ¿cuánto? También en el orden de la escala de Fahrenheit, pero ahora lo tenemos igual, pues prácticamente tenemos que aplicar la misma fórmula, ¿verdad? ¿O no? 9 quintos, ¿verdad? En este caso son 78.5 grados centígrados más 32, en este grados centígrados, y el resultado lo vamos a obtener en grados Fahrenheit. ¿Ok? Ahí está. ¿Listo? ¿Y esto aquí va a ser igual? ¿A qué es igual, ingenieros, por favor? A mí me salió que es 172.4. 172, ¿alguien más le dio ese valor? 172.2 grados Fahrenheit. Grados Fahrenheit. ¿Correcto, ingenieros? A mí me da 173.3. ¿Quién da más? Pues bueno, sí puede estar entre 172 y 173 grados Fahrenheit, ¿no? Si aquí sumamos, por ejemplo, aquí es 0.5, entonces nos quedaría 0.5, sumamos esto. 3 y 2 son 8, bueno, son 10. Llevamos una, son 10, serían 11, ¿verdad? 111.5. Eso lo multiplicamos por y lo dividimos entre 5. Entonces debe ser una aproximación
entre 172.5 y 173 grados Sí, centígrados. maestro, es que se me olvidó el poner Por el la punto cuestión- 5. Por la cuestión de las cifras significativas, pero es correcto, no se preocupe. Está bien. Este número o 173, cualquiera de los dos son válidos, ¿ok? Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos en el cual estamos haciendo la conversión de grados centígrados, sí, en este caso, de grados Fahrenheit a temperatura de Celsius, y en este caso, de los Fahrenheit los convertimos a Kelvin. Y posteriormente, en los puntos de ebullición, en este caso, y de fusión, a presión atmosférica del alcohol etílico, estamos hablando en unidades de centígrados y lo estamos convirtiendo en unidades en este caso, en la escala de grados Fahrenheit. ¿Va? ¿Algún comentario, ingenieros? ¿Alguna pregunta con respecto a este tema? Si gustan tomar esa captura de pantalla o algo que de una u otra manera nos sea de utilidad, ingenieros. ¿No? Ya tomada, profe. ¿Quieren tomar una captura? Ya, profe. Ok. Permítame tantito, ¿eh? Vamos a poner aquí esto. Es que fíjense que tengo libros desde hace ya algunos años y pues he tratado de conservarlos, pero pues el mismo uso que se le van dando, pues obviamente que va sufriendo los cambios pues como todo, ¿no? Y ahorita se me rompió la hoja de un libro, fíjense. Bueno, un pedacito de una hoja. Entonces, para que no se desgarre, le estoy poniendo un pedacito de zinc. Sí, fíjense que tengo ya libros ya de muchos años. Cuando estudiaba, imagínense. Pero bueno, hay otros que he ido coleccionando conforme he ido, pues aquí desarrollando la actividad, ¿verdad? Bueno, ahí disculpen. Bueno, entonces ya tenemos parte de esa información. Como pueden ver, no son cosas nada complicadas, simplemente tratar de llevar a cabo pues aplicar las fórmulas de manera correcta. Yo creo que eso es lo más adecuado para llevar a cabo parte de esta información, ¿ok? Entonces les comentaba, vamos a hablar un tantito de la dilatación de los sólidos y de los líquidos. Para ello, pues bueno, necesitamos escribir ciertas fórmulas. Fíjense que, la verdad, tomen captura porque, ¿qué creen? Que hoy olvidé mi teléfono móvil y la verdad no lo traigo, fíjense. Entonces, con toda la pena del mundo, si gustan tomarle captura de pantalla. Sí, hombre, normalmente no me pasa esto, pero bueno, hoy me pasó. No se preocupe, profe. Y espero que no les pase nunca a ustedes, pero bueno, así fue. Entonces, o si no, posteriormente pueden ver el video, más a ratito que terminemos la clase, voy a subir el video y ahí pueden ver la clase completa a través de la plataforma de YouTube, ¿no? ¿Sale? Allí en el canal que previamente, me imagino que ustedes ya han ingresado a él, tiene mi nombre, J. Jesús Villegas Auxillo, y ahí pueden, creo que es abierto, ¿eh? No es cerrado. Es Yo soy abierto. suscriptor premium, profe. Ah, pues muchas gracias. Gracias. Entonces ahí, pues bueno, pueden checar parte de todo lo que hemos visto durante el curso, ¿no? Bueno, me dicen si puedo borrar, por favor, para continuar con la siguiente información. Profe, yo tengo una pregunta. Yo En el también. segundo ejercicio. A ver. Es que, bueno, no sé si es porque lo estoy haciendo en el celular, pero los resultados me dan muy diferentes. ¿Ah, sí? A Pero ver. los del primero sí me dan bien. Los del segundo no. Ajá, el segundo no. A ver, ¿a qué se refería? Aquí, a ver. Sí, en la primera temperatura me sale menos 153 Ujú. y en la segunda me sale 198.9. Ok, entonces ya hiciste la operación de 9/5, la división, 9 entre 5, y aquí la diferencia, pues te va a dar menos en este caso, 80 y fracción, ¿no? Sí, porque 9/5 son 1.8. Ok, y 1.8 por la diferencia que corresponde a 117 menos 32. 117 menos 32 me dan 85 por 85. 1.8. Así es. 153, menos 153. Menos 153. A ver, ingenieros, ¿cómo está el resultado? ¿Qué se deberá?
Yo creo que Muy la cantidad de probablemente operaciones, ¿no, la profe? calculadora no sirva. No, sí debe servir, ¿cómo no? A ver, ¿sabes qué puede ser? Aunque no me lo creas, pero a veces cuando utilizamos la calculadora, sí es importante verificar que se estén realizando las operaciones, porque existen diferentes modos, como ustedes saben, bueno, en relación a las calculadoras tradicionales. Será cuestión de ver en tu teléfono, si así es la que estás usando, si está en unidades de grados, perdón, en grados o en este caso, o en radianes, porque ahí puede ser que sea la variación. Lo chistoso es que en el primer ejercicio sí me dan los ¿Sí resultados. te dan los resultados? Por eso se me hace curioso. Sí, a ver, Pues si no, voy a buscar una calculadora y lo checo. a ver, pues vamos a ver, aquí tengo una calculadora, voy a ver si la traigo también, porque luego la dejo en casa, como también hago, aquí está, y luego también hago allá operaciones, entonces a veces, luego tengo que traer dos, una aquí y otra dejarla allá en casa. Entonces, a ver, dividimos 9 entre 5, esto equivale a 1.8. Entonces, eso lo vamos a multiplicar por las operaciones, entonces me queda 1.8, esto por, abro un paréntesis, y menos 117 más 32, cierro el paréntesis. Esto me dice que son 153, efectivamente. Hago esta operación que está aquí, y luego ¿cómo se llama? La multiplico. Sí, multiplico esto. Ese es el dato. A ver, yo creo que saben qué puede ser. Fíjense que aquí está el siguiente. 9 entre 5 es igual a 1.8. Eso lo voy a multiplicar por menos 117. Y eso se lo voy a sumar a 32. Y fíjense que el resultado sí es este. ¿Pero cuál fue? Entonces, fíjense, un resultado es 9 entre 5, me da 1.8, menos, en este caso hago la diferencia de unidades, y me queda 178. Ahora, si en este caso 9 quintos es 1.8, lo multiplico solamente por 111, menos 111, va a ser un valor negativo, se lo resto a 32, y me da, en este caso, 178. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso están estas operaciones, ¿no, ingenieros? Sí cambia completamente los datos. Sí, fíjense. Así es. Que de hecho, fíjense, voy a hacer lo siguiente, ¿eh? Fíjense, esa es una forma de representar que me apareció en un libro. Ahora, voy a borrar esto. Y en otro material aparece de la siguiente forma. Que de hecho el teléfono celular, ¿qué es lo que hace? Tiene una gran cantidad de información. Que muchas veces, en ocasiones, tú seleccionas una fórmula y él automáticamente selecciona los datos y te aparece el resultado. Bueno, para llevar a cabo la conversión de centígrados a Fahrenheit, en este caso, se tiene que tomar en cuenta, aquí lo que hace es que se multiplica primeramente por menos 100, déjenme hacer un poquito la separación, en este caso, menos 117 corresponde a grados centígrados, luego más, en este caso, 32. Y de esa manera obtenemos las unidades que son 150, ¿y qué me dijiste? Me borré el dato, 153, ¿verdad? Sí, 153. 153 punto y qué? Así entero. 153 grados en la escala de Fahrenheit. Así está. Y lo mismo sucede en el caso anterior. Se multiplica el 9 quintos por 78.5 de grados centígrados y le sumamos los 32 grados centígrados. De tal manera que hacemos las operaciones, ¿sí? Son 9 entre 5, eso que multiplica a 78.5. Y eso a su vez nos da 141.3 más 32, nos da
73.3. ¿Ok? 173.3 grados en la escala de Fahrenheit. Entonces, si hay una diferencia. Entonces, lo que tenemos que hacer es que cuando vayamos a hacer la conversión de la escala de Fahrenheit, tenemos que multiplicar primeramente 9 quintos por la unidad que vamos a convertir y luego se le suman 32 grados. Lo mismo sucede en este caso en la siguiente. Tanto para ambas temperaturas, una negativa y otra positiva, se tiene que hacer ese procedimiento. Entonces, la operación o la fórmula que está tomando el celular, o en este caso que debemos de considerar, es esta. Menos 101, menos 117, aquí como aparece. ¿Sale? Profe, pero la primera, si la hace así como la anotó, da el menos 178. 178. Profe. ¿En cuál? Ah, ¿Arriba o? Sí, esa. Ajá. 170, ok. Sí, así como la puso. 178. Me es negativo, sí. Sí, menos 178. Punto 6. Punto 6 Perdón. Sí, no está bien. Punto 6 de Fahrenheit. Sí, fíjense que eso tiene que ver mucho con esto que estamos haciendo. Sí, gracias, tienes toda la razón. Entonces la otra fórmula que teníamos está mal. Bueno, sí, vamos a indicarlo que de esa manera, a lo mejor no es la palabra correcta, pero sí podemos decir que tuvimos ahí aunque bueno, yo me acuerdo que lo escribí así, ¿no? ¿O cómo lo escribí, ingenieros? A ver, déjame checar aquí. Nos queda de Celsius a Fahrenheit, que es lo que estamos haciendo, ¿no? O más bien de Fahrenheit a Celsius, que viene siendo 9 quintos por la temperatura en Celsius, Sí, está bien. más 32 grados centígrados. Sí, está bien así. Sí, así lo habíamos planteado, ¿no? Y la única que tiene paréntesis es la de Fahrenheit a Celsius. Así es. En este caso sí está bien. Sí, correcto. ¿Saben para qué vayan checando esa información? Y en el caso de centígrados, bueno, en el caso de Fahrenheit a centígrados, bueno, aquí sí tenemos que hacer la diferencia, ¿no? 5 novenos menos los dados que aparecen ahí. ¿Saben? Pero aquí debemos recordar que aquí son los Fahrenheit. Aquí Fahrenheit. Hay que tener cuidado. Aquí son los Fahrenheit. Son 32 Fahrenheit. Y nos da en centígrados. Así, así es como debemos escribir la fórmula. Y bueno, en el caso de también la otra, pues prácticamente así es. Esta. En Kelvin la temperatura y grados centígrados, correcto. Sí. Que de hecho aquí lo podemos sustituir por lo siguiente, ¿no? En vez de escribir los 22, también podemos haber indicado que es TC. Pense. Más 273.5 en grados centígrados. Así. 0.5 en grados centígrados. Si es correcto, a ver, déjame checarla. Sí, 273.15. ¿Sale? Y ya nos da la escala en grados que para tener cuidado con esos datos. ¿Sale? Ok. Bueno, si gustan tomarle nuevamente captura de pantalla, ingenieros, o hacer operaciones en su cuaderno, y ahorita procedemos a hacer el siguiente ejemplo, ¿no? Ustedes me dicen, ingeniero, si puedo borrar.
Bueno, entonces pasamos al siguiente tema, que se refiere a la dilatación de los sólidos. Entonces voy a borrar prácticamente esto y pasamos a la dilatación. Voy a borrar también la parte de abajo, ¿eh? Bueno, entonces, para continuar, vamos a hacer parte de la siguiente teoría que se llama dilatación de los sólidos. Entonces, vamos a poner como título dilatación. En este caso, de los, así le llamamos sólidos. La dilatación de los sólidos. Entonces, como estamos hablando de termodinámica, entonces para que un sólido se dilate, pues tenemos que calentarlo, ¿no? ¿Sí? Esa es una de las características que tiene esta parte. Entonces, un sólido puede estar tal cual, por ejemplo, ese material ahí se va a quedar. O incluso, por ejemplo, puedo hablar de esta taza. Esta taza está construida de material, claro, que tiene que ver previamente un recocido, cosas así. Me refiero al material como tal, pero por ejemplo, si tomo en cuenta una piedra que tengo aquí, que por cierto a mí me gustan mucho las rocas, fíjense, y esta en especial, porque tiene características muy, pues la verdad, muy agradables. ¿Verdad? No se las voy a, para que la vean, no sé si alcancen a ver, pero tiene unos tonos entre blancos y morados, ahí hay diferentes configuraciones, ¿sale? Bueno, entonces, este material, que es un sólido, para dilatarlo tenemos que generar un calor, tenemos que ponerlo en un encendedor, o obviamente ponerlo en un mechero de Bunsen, ¿sí? En este caso, con gas, se enciende y bueno, vamos a ver qué sucede y cómo se va a comportar este material. Entonces, al calentarlo, ¿qué va a suceder? Puede ser que se expanda, puede ser que se contraiga, no lo sabemos, solamente hasta verlo, ¿no? O por ejemplo, como les había mencionado a un principio, las vías del ferrocarril, ese es un caso muy de un sólido cuando se dilata. En este caso, recordando que si las vías del ferrocarril están, de cierta manera, a una separación, cuando hace calor, obviamente que se expande ese material. Cuando hace frío, se contrae. Entonces, es una característica que tienen los sólidos. En este caso, y el acero, y hay diferentes tipos de acero, ¿no? Acero ferromagnético, y bueno, diferentes. De tal manera que la dilatación de los sólidos, como dice parte del texto, dice, al calentar un cuerpo, aquí lo vamos a poner, al calentar un cuerpo, ¿sí? Dice que al calentar un cuerpo, experimenta, no va a caber la palabra, al calentar un cuerpo, experimenta un incremento de sus dimensiones, como lo mencionamos, ¿no? De sus dimensiones. Como ahorita di el ejemplo con este pedazo de roca. Punto y coma. Dice, el aumento de longitud, ¿sí? El aumento de longitud, que es uno de lo que estamos mencionando, el incremento de su longitud, y eso se representa con el delta subíndice L, perdón, delta L, no subíndice, delta L, ¿sí? En este caso, delta L. Lo cierro, el paréntesis, y en este caso es, muy aproximadamente, ¿sí? Es muy aproximadamente, proporcional, proporcional, ¿sí? Proporcional a su longitud, muy proporcional a su longitud, en este caso inicial, y al incremento de temperatura y al incremento
en este caso, de temperatura. Y al incremento de temperatura que le vamos a llamar el delta T, ¿sale? Entonces, para la longitud es delta L y en el caso del incremento de la temperatura es delta T. ¿Okay? Delta T comunica. Comunica. Punto y seguido, ¿sí? O en este caso punto y aparte, y tenemos que escribir lo siguiente. Dice, sean L subíndice 1 y L subíndice 2 las longitudes, en este caso, inicial y final. Sí, inicial y final. ¿Ok? Coma, y en este caso vamos a utilizar un símbolo del alfabeto griego que es alfa, y alfa, la constante, en este caso es una constante de proporcionalidad. De proporcionalidad. De proporcionalidad, ¿sí? En este caso, en aquellas condiciones. En este caso, en aquellas condiciones. Y aquí vamos a escribir algunas fórmulas, pero bueno, necesito borrar lo que acabo de escribir de pintar, ¿no? Para poder escribir esas fórmulas, ¿vale? Que tiene que ver con la variación de la longitud y con en este caso, también con la longitud que en este caso vamos a hablar, que viene siendo la longitud inicial y la longitud final, utilizando la constante de proporcionalidad, en este caso bajo ciertas condiciones, que es lo que les quiero dar a conocer, ¿no? Entonces, si gustan tomar captura de pantalla, ingenieros, de toda esta información, y ahorita pasamos a las fórmulas, que también nos van a servir de utilidad para hacer ejercicios más adelante. ¿Sale? Tururururu. ¿Ustedes me dicen, ingenieros? La. Tin, tin, tin. ¿Mis ingenieros? ¿Listo? Por mi parte, sí, profe. Ok, bueno, continuamos. Entonces, esto es parte de la dilatación de los sólidos. Y para ello hay algunas fórmulas que nos van a ser como les comentaba, de utilidad. Tengo que borrar parte de esta información, ¿vale? Pero si no nos alcanza el espacio. Esas fórmulas son las siguientes. En este caso me queda la variación de longitud. Aquí voy a poner variación. ¿Sí? Variación de longitud. Y en este caso la variación de longitud es igual a tener, déjenme lo pongo aquí abajo mejor, me queda, es delta subíndice, bueno, no es delta subíndice. Variación. En este caso es de la longitud.
variación de la longitud. Entonces, esto es igual a tener, como les decía, delta L es igual a tener la diferencia de delta, en este caso, L2 menos L sub índice 1. De hecho, la que aparece aquí abajo, ¿no? Las longitudes tanto inicial como final. Eso es igual a tener alfa, que se refiere a la constante de proporcionalidad, ¿sí? Eso a su vez multiplicado por la longitud inicial, que es L subíndice 1, por el, en este caso, multiplicado por el delta T. Recordando que delta T se refiere a la variación de ¿quién? Como lo mencionamos, es en relación a la longitud inicial, es al incremento de la temperatura. Entonces, eso se refiere a la variación de la longitud, y tenemos que tomar en cuenta que entonces es el delta L, que es la diferencia, ¿no?, entre esas dos longitudes, pero a su vez también podemos tomar en cuenta la constante de proporcionalidad, la longitud inicial y el incremento, en este caso, en la temperatura, ¿no? Entonces, ahí nos va a indicar qué tanta variación de temperatura, por ejemplo, puede ser temperatura inicial y temperatura a un determinado tiempo, ¿no? O a una determinada longitud, ¿sabe? Eso es lo que nos está indicando aquí. Entonces, normalmente empieza en 0 y va a terminar, por ejemplo, a 100 grados centígrados, que normalmente eso lo podemos observar, o a una temperatura, puede ser también negativa, ¿no? Porque lo podemos meter desde temperatura en 0 hasta una temperatura menos esa escala, ¿no? Ese sería, de esa manera se va a dilatar en este caso, ¿quién? Pues ese sólido. Pero normalmente sería temperatura, sobre todo calor, ¿no? Ok. Luego viene lo que se refiere a la longitud final. Entonces escribimos longitud, en este caso final. Entonces la longitud final nos queda de la siguiente manera. Y esto va a ser igual a tener, en este caso, la longitud final, como lo mencionamos en la parte de abajo, es L subíndice 2. ¿Sí? L subíndice 2. ¿Esto a qué es igual? Esto es igual a tener a la longitud inicial, L es 1, así es como lo estoy indicando, más lo referente a la variación de la longitud. En este caso es la constante de proporcionalidad, que es alfa, la longitud inicial multiplicada por el incremento de ¿quién? De esas temperaturas. Esto, por consiguiente, si nosotros sacamos como factor común la longitud inicial, nos queda lo siguiente: 1 más la constante de proporcionalidad multiplicada por delta T, que viene siendo eso. De esa manera nosotros estamos tomando en cuenta la longitud final que va a tener ¿quién? Pues ese objeto que ya se dilató, ¿verdad? Entonces son algunos datos con los cuales nosotros podemos encontrar tanto la variación de la longitud de ese sólido cuando se está dilatando y la longitud al final, que está tomando en cuenta ¿quién? Pues este material, que es este sólido, ¿no? Entonces esas son algunas fórmulas que nos van a servir de utilidad para obtener estos resultados. Y me falta indicar algún dato, que es la constante de proporcionalidad. O sea, como que ser un poquito más específico en ese tema. Y aquí lo voy a escribir. Y dice que la constante se denomina coeficiente de dilatación lineal. Entonces, la constante de proporcionalidad, la constante de proporcionalidad, que en este caso se le denomina coeficiente de dilatación lineal. Coeficiente de dilatación. Coeficiente de dilatación, en este caso, como les comenté, lineal. Aquí cierro el paréntesis, lineal, que en este caso se refiere a ¿quién? A alfa. ¿Vale? Se refiere a alfa, y continuando con parte de la información que depende de la naturaleza, ¿sí? Que en este caso depende de la naturalidad, así le llaman, de la naturaleza de la sustancia del cuerpo. De la naturaleza, ¿de la que dijimos? De la sustancia del cuerpo. De la
sustancia de la sustancia del cuerpo. ¿Sale? Ahí está. Entonces ahí tenemos parte de esta información que tiene que ver de una u otra manera con quién, con estos datos, de respecto a la dilatación de los sólidos. Y de la fórmula anterior, en este caso de la longitud final, podemos encontrar esa constante. Y esa constante nos va a quedar que esa constante de dilatación lineal es igual a delta L, ¿sí? Que viene siendo la diferencia, ¿no?, entre la longitud final y la inicial, menos la inicial, entre la longitud, en este caso inicial, multiplicada por el incremento de temperatura. Ese es el valor que en su momento dado no conocemos, ese coeficiente de dilatación lineal que es alfa, pues podemos echar mano de la diferencia de longitudes, eso por la longitud 1 dividido entre la longitud 1 por la variación de ¿quién? De esa temperatura. Ese es alguno de los datos que vamos en su momento estar utilizando, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esta información. Esa es en la dilatación de los sólidos. También tenemos algo que se le conoce como la dilatación cúbica, ¿sabes? Que también forma parte de este material. También está la dilatación de los gases. Fíjense que es algo también muy interesante. Ahí vamos a utilizar la ley de Boyle, la ley de Charles. Hay una ley que se llama la ley de Gay-Lussac. Y la escala, bueno, ya vimos lo de la escala termodinámica absoluta, que es el Kelvin, ¿no? Pero en este caso vamos a terminar el día de hoy hablando de la dilatación cúbica. Si gustan tomar nota de esta información, ingenieros, por favor, háganlo, tomen captura de pantalla o hagan sus anotaciones en sus respectivos apuntes, por favor. Tin, tin, tin. Sí, hoy vamos a ver un tanto más de teoría y posteriormente vamos a hacer ejercicios ya de estos temas, ¿no? Pero sí necesito que entremos sobre este tema de la dilatación de los sólidos. Ok. Entonces me indican, ingenieros, si podemos pasar a la siguiente información. Entonces recuerden que el próximo lunes tenemos actividades. El día 2 de noviembre, pues en primer vamos a tener actividades, ¿verdad? Así como lo indica nuestro calendario escolar. ¿Vale? Entonces ya puedo borrar, ingenieros, para pasar al siguiente tema de la dilatación cúbica. Bueno, entonces continuamos. Entonces a este tema se le llama dilatación cúbica, ¿sale? Y eso lo vamos a representar de la siguiente manera. Dilatación cúbica.
Dilatación cúbica. Lleva acento en la U, ¿verdad? Cúbica. ¿O no? ¿O si lleva acento, ingenieros? Sí, profe. ¿En dónde? ¿En la U o en la I? La U. Sí, ¿verdad? Sí, cúbica. Ahí está. Entonces la dilatación cúbica, a este se ya refiere a un volumen como tal, ¿no? Esa es la característica de la parte de cúbica. Dice, si un volumen, como parte de, dice, si un volumen, y lo vamos a representar con la letra V subíndice 1, ¿sí? Si un volumen se dilata, vamos a borrar esta parte de aquí, si un volumen se dilata, en este caso se dilata, y si un volumen se dilata y se convierte en V subíndice 2 y se convierte en este caso en V, en un otro volumen, pues, en un volumen V subíndice 2, que es lo que nos está indicando, al elevar su temperatura, al elevar su temperatura, en delta T, ¿sí? Coma, se puede escribir, ¿sale? Se puede escribir, coma, y vamos a tener la siguiente información, o las siguientes fórmulas, ¿no? Que ese es, a final de cuentas, lo que vamos a estar viendo. Se puede escribir, y aquí, como en el caso anterior, en relación a la longitud, pues vamos a hablar ahora de este caso a la variación, ¿sí? Variación. En este caso es la variación del volumen, así lo hicimos como la variación de la longitud, ¿no? En este caso se representa con delta V en relación al volumen, que va a ser el volumen subíndice 2, que de hecho aquí lo mostramos, menos el volumen V subíndice 1, ¿sí? Así. Esto corresponde, es igual también a representar ahora beta. Y ahorita les voy a indicar qué es beta. Esto es igual a beta, que multiplica al volumen 1 por el incremento de la temperatura, que es delta T. ¿Sí? ¿Sí? Y luego hablamos del volumen final, que también lo hicimos así. Volumen final, que en este caso fue la longitud final para el caso anterior. Aquí voy a poner una llavecita. Y esto se refiere a lo siguiente. Entonces es V subíndice 2 es igual a V subíndice 1, o sea, volumen 1, volumen 2 es igual al volumen 1, más esa constante que se llama beta, que multiplica al volumen 1 por el incremento de esa temperatura. Que esto a su vez, como sucedió en el caso anterior, sacamos como factor común, en el que el caso fue, en este caso fue la longitud, ahora tenemos el volumen, y nos queda 1 más esa constante multiplicada por, en este caso, el incremento de la temperatura. Y aquí voy a indicar entonces qué se refiere el valor de beta. Entonces, beta es un coeficiente de dilatación cúbica o de volumen. Entonces, beta, entonces beta es, en este caso, es el coeficiente beta es el coeficiente, ¿sí? Coeficiente de dilatación, permítanme, de dilatación, el coeficiente de dilatación cúbica o de volumen, Eso es a lo que se refiere en este caso beta, ¿sale? Para que lo tenga como parte de su información, ¿sí? Y en el caso de los sólidos, beta aproximadamente es igual a 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Déjenme escribir aquí esta información también. Aquí voy a poner una pequeña diferencia. Entonces,
dice, en los sólidos, aquí es el volumen 2, en los sólidos, ¿sí? En los sólidos, coma, en este caso beta es igual a 3 veces, en este caso alfa. ¿Y qué se refiere a alfa? Pues es el coeficiente de dilatación lineal, que ese fue el que aplicamos o utilizamos hace ratito, ¿no? Entonces, así es como vamos a indicar, en este caso, es 3 beta, también lo podemos representar así. Entonces, beta es 3 por, en este caso, el coeficiente de dilatación lineal. Okay. Listo. Es parte de esta información. Entonces, esto aplica, como podemos observar, hace ratito vimos la dilatación, en este caso lineal, y ahora la dilatación cúbica. Y en el caso de ese coeficiente de dilatación cúbica o de volumen, estamos hablando que tenemos que tomar en cuenta el coeficiente de dilatación lineal que viene siendo alfa. Que aquí lo voy a representar en este recuadro. ¿Vale? Entonces son algunos de los datos que vamos a estar empleando para resolver ecuaciones. ¿Vale? ¿Ok? ¿Alguna pregunta, algún comentario, ingenieros? Por mi parte no, profe. Ok. Muy bien. Les comentaba que en el caso de esa dilatación, que tiene que ver con los sólidos y con los líquidos, entonces si se fijan, un sólido normalmente estaríamos hablando de un volumen, y de un líquido estaríamos hablando, no necesariamente una longitud, ¿verdad? Aquí ya cambia esta parte, ¿sale? Pero de una otra manera dice la dilatación lineal de sólidos, y ahí podemos utilizar lo que hablamos hace ratito, la longitud lineal, la variación de esa longitud, y también la longitud final, ¿no? Y en el caso de la dilatación cúbica tendríamos que hablar de volumen, que es lo que estamos indicando en este momento. ¿Sabes? Vamos a ver ahora sí cómo andamos de tiempo. Dilatación de los gases. Pues básicamente la dilatación de los gases tiene que ver de una u otra manera con la ley de los gases. Esa es de una otra forma así, para no darle tanto realce a esto. Pero sí tiene que ver, la dilatación de los gases tiene que ver con la ley de los gases. Y ahí tenemos que echar mano de la presión, del volumen y también de una fuerza y de un área, que son características muy propias que tienen que ver con la ley de estos gases, ¿no? En algunos casos se les conoce, se utilizan ley de los gases ideales o ley de los gases perfectos, que también es común encontrar información respecto a ello, ¿no? ¿Sí? Eso es un dato que también nos hace mención. Y aquí está la ley de los gases ideal, la ley constante universal de los gases, que también es parte de toda esta información. ¿Saben? Sí, como recuerdan, que veíamos, bueno, no lo menciona, pero más o menos recordando los videos que estuvimos viendo en las clases anteriores, sí recuerda que metían, hacían mención de que en un líquido metían un sólido, y cómo se comportaba en este caso el sólido en el líquido, ¿no? Obviamente que se mezclaba, ¿verdad? Había algunos diferentes movimientos en los cuales, pues prácticamente sólido también se convertía en líquido. Y en el caso de los gases, pues bueno, va a haber un movimiento de esos gases en un contenedor, obviamente, ¿no? Que es lo que mencionábamos en algunos ejemplos anteriores a esto. Aquí vamos a ver la ley de los gases ideales. Déjenme buscar aquí.
Entonces, para eso, ¿ya puedo borrar, ingenieros? ¿Me dicen, por favor? Por mi parte ya, profe. Ok. Bueno, entonces voy a borrar esta información. Y vamos a hablar un tanto, como les comentaba, de la dilatación, pero ahora, en este caso, de los gases. Entonces, de la dilatación de los gases, tiene que ver, como les comentaba un tanto, como parte de información, dice lo siguiente: los gases, debido a su comprensibilidad, o sea que un gas lo podemos comprimir, que esa es una de las características, y la dilatación térmica respecto a los líquidos y sólidos ocupan un volumen que depende muy sensiblemente de las condiciones exteriores, tales como la presión, la temperatura. Por consiguiente, merecen una atención especial esos factores que influyen en el volumen de un gas, ¿sale? Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta que los gases tienen ciertas variaciones respecto a la presión y respecto a la temperatura, ¿no? Obviamente que si hay una presión muy fuerte, pues igual la temperatura, si está muy fría o está caliente, obviamente que eso va a repercutir en ese gas, ¿no? ¿Sale? Por ejemplo, si ese gas está a una determinada temperatura muy alta, pues obviamente que ese gas, al estar en constante calor, pues obviamente que se va a expandir, o sea, va a dilatarse y va a crecer, y en un momento puede hasta estallar. Y eso obviamente, pues en cuestión de la temperatura también puede suceder. No sé si me tocó ver con ustedes, y creo que de hecho lo vimos, cuando se les ponía, por ejemplo, si recuerdan que era un líquido, ¿sí? Un líquido que al tener en contacto con el aire, se convertía en ¿qué? En vapor. Y se tenía un globo, cuando ese globo se le echaba ese líquido, ¿qué pasaba con el globo? Disminuía su tamaño. Pero al no caerle ese líquido, regresaba a su tamaño normal. No sé si recuerdan cuando estuvimos viendo el tema de la licuefacción. Allí viene un video, en ese video de la licuefacción, nos dice de ese material, ¿no? De ese líquido, que es básicamente líquido, pero al contacto con el oxígeno se empieza a evaporar. Y ahí podemos observar qué sucede cuando ese líquido se le derrama a un globo, aunque el líquido, en este caso, perdón, el gas está encerrado en el globo, y cómo se comporta el globo. Al no tener contacto, llega a su posición normal. Y eso es lo que nos menciona parte de este tema, ¿no? La ley de los gases. Y en sí, la ley de los gases tiene que ver mucho con los siguientes datos, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, para un gas, los parámetros macroscópicos relevantes que en este caso, que caracterizan las condiciones promedio, son la masa, el número de moles, el volumen, la densidad, la presión y la temperatura. Vamos a escribir como parte de esta información, que es interesante. Entonces, como estamos hablando de ello, dice que para un gas, para un gas, ¿sí? Para un gas, ¿sí? Los parámetros lleva el acento de la segunda A, ¿verdad? ¿O no, ingenieros? Sí, profe. Sí, entonces los parámetros macroscópicos, ¿sí? Macroscópicos y macroscópicos, ¿dónde lleva acento? En la segunda O, ¿verdad? Macroscópicos, ¿ok? Relevantes, sí, en este caso, relevantes, que caracterizan, si nos alcanza, que caracterizan, ¿sí? Que caracterizan las condiciones promedio. Las condiciones promedio. Voy a borrar parte de variación del volumen. En este caso, dice que las condiciones promedio, ¿sí? Promedio son, en este caso, menciona la masa, ¿sí? Coma, posteriormente viene el número, como lo mencioné, el número de moles,
Sí, ese es un dato importante, número de moles, coma, el volumen, coma, la densidad, que es una característica muy propia de un gas, densidad, coma, la presión a la cual está sometido, sí, eso es bien importante. Y por último, la temperatura y la temperatura. Entonces, esos son algunos de los parámetros, aquí lo menciono, en la parte macroscópica, o sea, viéndolo como un gas como tal desde afuera, ¿no? Que en un cilindro tengo un gas, y ese gas tiene como parámetros una masa, tiene un número de moles, una densidad, un volumen, una densidad, bueno, ya mencioné densidad, la presión y la temperatura. Por eso nos dice que son parámetros macro. ¿Sí? Pero si ahora lo ponemos en parámetros micro, ya nos tendríamos que hablar un tanto ya en la cuestión de las partículas como tal, ¿no? Y estaremos hablando algo menor a los moles, ya más bien de sus partículas, cómo se comportan, qué sucede con ellos, ¿no? Eso es a lo que se refiere parte de sus parámetros en relación a un gas. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario hasta el momento? ¿Sí, ingenieros? ¿Los escucho? Entonces, a relación a esto surge una fórmula, donde la presión, en este caso, va a ser igual a una relación de una fuerza, en este caso, sobre un área. Fuerza dividida sobre un, en este caso, sobre un área. Ahí lo que tenemos, ¿no? Esa sería como parte de la fórmula de la ley de los gases ideales, en donde se está obteniendo la presión que está en función, en este caso, de una fuerza sobre un área. Eso es lo que nos muestra como parte de esas características o esa relación que existe, ¿no? La presión, la fuerza que está ejerciendo sobre, en este caso, dónde se encuentra en qué área se encuentra ese gas, sobre todo eso es a lo que se refiere. Y de ahí surge también otra, esa es en relación para obtener la presión. Pero si deseamos obtener lo relacionado a la ley de un gas ideal, ya aquí tendríamos que echar mano de otros datos, ¿no? En este caso se refiere a P, que viene siendo la presión, el volumen, el cual va a ser igual, básicamente, a N, va a ser un número, a una constante de Reynolds multiplicada por la temperatura. Yo ahorita voy a indicar a qué se refiere en este caso. Como les decía, N es el número de moles. Eso es lo que vamos a indicar, ¿no? Entonces, aquí P es igual a la presión. En este caso V viene siendo el volumen. Luego tenemos N, que viene siendo el número, en este caso de moles. Posteriormente, la letra R es una constante, que en este caso se refiere a la constante universal del gas, perdón, dije Reynolds. Entonces, constante, aquí me falta, yo creo que pueden estar más espacio. En este caso, R es igual a una constante, ¿sí? Que es igual a una constante, como les comentaba, universal del gas. Universal, universal, ¿de quién? Del gas en cuestión. ¿Vale? Eso es lo que se refiere. Y T, pues se refiere a la temperatura, ¿no? Voy a poner coma, T es igual a la temperatura. ¿Vale? Ahí está. Entonces tenemos esos datos, y este caso viene siendo la ley, esta es la fórmula de ley del gas, en este caso ideal. Así es como se le llama, ley del gas ideal, en donde estén involucrados en la presión, el volumen, la temperatura, el número de moles y la constante universal de quién, en este caso, del gas. ¿Vale? Y esa constante universal tiene un valor ya propio, que es 8.31, y las unidades las vamos a ver que son joule, ¿sí? Sobre mol
multiplicado por una temperatura que son los grados Kelvin multiplicado por K. Y K son los grados Kelvin. ¿Vale? Eso es lo que equivale la constante universal. Entonces, si gusta tomar captura de pantalla, ingenieros, por favor. Recuerde que hoy olvidé mi número, mi teléfono, ¿no? Mi teléfono móvil. Así es que, por favor, tomen captura de pantalla para esto. ¿Preguntas, ingenieros? No, profe. ¿Ya tomaron su captura de pantalla? Ya estuvo. Ok, pues muchas gracias. ¿Los demás ingenieros ya tomaron captura de pantalla? ¿Me indican, por favor? Ok, ingenieros, entonces si ya tomaron captura de pantalla, vamos a dar un tiempo. Entonces vamos a concluir hasta este tema, la clase del día de hoy. Entonces está pendiente realizar ejercicios en relación a la dilatación, ¿verdad?, de los sólidos y de los líquidos, y ahora en relación a la dilatación de ¿quién? Pues de los gases. Y ahí podemos ver que vamos a tener que echar mano de diferentes fórmulas que son, pues la verdad, muy importantes, ¿no? ¿Algún comentario, ingenieros, antes de despedirnos? ¿Preguntas? ¿Dudas? También vamos a ver de conversión de temperaturas. Sí, más adelante vamos a ver algunos otros más ejercicios, ¿no? De conversión de temperaturas, sí. Acaba, gracias. No, al contrario, muchas gracias. ¿Algo más, ingenieros, que deseen agregar respecto a este tema? ¿Alguna Profe, pregunta? ¿nos puede enviar una foto de eso? Fíjate que les comentaba que no tengo, hoy se me olvidó mi número, mi teléfono, y la verdad sí me da pena porque no les puedo compartir la información. Pero igual si alguien le puede hacer una captura de su teléfono, por favor háganlo. Sí, la verdad, hoy se me olvidó. Normalmente no me pasa, pero hoy me pasó. Hoy me sucedió. ¿Sale? Sí, yo pensé que lo había dejado en el carro, se me había caído, pero ya me comuniqué a casa y ya me indicaron que sí, efectivamente. Lo siento mucho, por esta ocasión. No pasa nada, profe. No, pues ahora sí que... maestro. Sí, adelante, Jairo. Te escucho. La constante universal del gas es la que puse a un lado. Ah, sí, la que está aquí en la parte de abajo, sí, aquí está. Ese es su valor, 8.31 joules sobre mol por Kelvin, aunque está muy junto ahí a los datos, ¿verdad? Sí, no se aprecia. Déjame escribirla un poquito más clara, permíteme. Entonces, es R es igual a 8.31, en este caso joule, sobre, déjame borrar esta, mol sobre el grado Kelvin. En este caso, mol multiplicada por, en este caso, la temperatura en escala Kelvin. Eso es lo referente a esta constante universal, que es R. ¿Bien? Y aquí creo que se entiende un poquito más claro, ¿verdad? Aquí me queda. Vale. ¿Sale, ingenieros? ¿Mande, profe? Entonces, pues prácticamente sería todo. ¿Algún comentario adicional, ingenieros? Por mi parte no, profe. ¿Alguien más? Mm, Ok, perfecto. Bueno, entonces, pues no me queda más que despedirme, agradecerles mucho por la oportunidad de estarnos viendo el día de hoy y seguimos haciendo ejercicios en las siguientes sesiones que tengamos, ¿sale? Que tengan bonita tarde, ingenieros, cuídense mucho, por favor. Buen provecho. Igualmente, profe, que tengan Hasta buen luego. día. Cuídense, profe, se le quiere. Bye. También, no, hombre, igualmente un abrazo a todos, cuídense. Bye. Gracias, profe, hasta luego. Bye, que descansen, por favor. Nos vemos.
Hasta luego. Gracias. Vamos a detener la grabación. ¡Ting!